Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Llevo más de 30 años en este oficio. En este trabajo uno aprende rápido a leer el silencio, esa quietud que se instala en una capilla cuando los únicos presentes son los muertos. Aprendes a respetarla, a veces incluso a temerla, pero nunca a ignorarla. Hay un tipo de silencio particular que cubre una funeraria después de la medianoche. No es solo ausencia de ruido, es un peso, una presencia, como si el edificio entero contuviera la respiración. No solemos hablar de ello entre el personal, no por superstición, sino por respeto. Tratamos la muerte con cuidado y sabemos bien que no hay que provocar a las cosas que no piden nuestra atención. Aún así, hay cosas que exigen ser notadas. Todo comenzó hace unos 6 meses. El personal del turno nocturno empezó a reportar cosas extrañas durante sus rondas. Puertas que habían estado cerradas aparecían abiertas. Luces en las salas de velación que se encendían una tras otra, nunca todas a la vez. Solo lo suficiente para que uno se detuviera a mirar. Y luego vino el video. Tenemos cámaras de seguridad, claro. Es algo estándar, no solo por protección, sino por responsabilidad. Te sorprendería lo que la gente hace cuando cree que nadie los ve. Pero esto era diferente. Uno de los empleados nocturnos, Eric, fue el primero en notarlo. Un hombre callado, exmilitar, confiable, el tipo que no se asusta con facilidad. Una mañana vino a verme pálido y me pidió que revisara una grabación por mí mismo. Lo hice. La hora marcaba las 2:14 de la mañana. La capilla estaba tenuemente iluminada, como siempre. Una luz suave sobre el ataúd, en señal de respeto hacia el recién fallecido. En el centro de la sala había una figura, oscura, delgada, inmóvil, de esa inmovilidad que no transmite calma, sino la sensación de que te observa. Al principio pensé que era el propio Eric, tal vez haciendo una ronda, pero entonces vi el rostro, o mejor dicho, la forma en que estaba orientado. Miraba directamente a la cámara, no hacia el ataúd, no hacia el pasillo, no como alguien atrapado en movimiento, solo de pie, observando. Reproduje el video otra vez, más despacio. La cámara está colocada al fondo de la capilla, en lo alto, apuntando hacia abajo. Para mirar directamente al lente, la cabeza tendría que estar inclinada demasiado hacia arriba, de un modo antinatural, incómodo. Revisamos los registros. Nadie había entrado en la capilla a esa hora. Las puertas no se abrieron. La alarma no se activó. Nada. Durante un tiempo lo atribuimos a un fallo técnico, una sombra, un reflejo. Hasta que siguió ocurriendo. Siempre a la misma hora, entre las 2 de la mañana y las 2:30 de la mañana. Siempre la misma figura. A veces más al fondo, otras más cerca del ataúd. Una vez incluso justo al frente, con las manos a los lados, como un doliente o un centinela. Pero siempre mirando a la cámara. Intentamos explicarlo. Llamamos a un técnico para revisar el sistema. Vio las grabaciones, examinó los sensores de movimiento y finalmente dijo: parece que alguien ha estado caminando por su capilla. Cuando le pregunté cómo alguien podía entrar sin activar las alarmas ni aparecer en los videos de entrada, solo se encogió de hombros. Podría ser un punto ciego del sistema, pero no lo era. Conozco cada rincón de ese edificio. No hay puntos ciegos, nunca los ha habido. Pronto comenzamos a notar otras cosas. Objetos personales movidos en la capilla, tarjetas de condolencia, fotografías, pequeños recuerdos. Nada desaparecía, solo cambiaban de posición, apenas inclinados como si alguien los hubiera examinado con cuidado. Una noche decidí quedarme, solo yo, la capilla y el silencio.
No entré. Me senté en la sala contigua, con el monitor encendido y la cámara transmitiendo en vivo. Nada durante la primera hora, nada durante la segunda. Y entonces apareció. La figura se deslizó en el cuadro desde la esquina izquierda, justo fuera del alcance del resplandor del ataúd. No caminó como una persona, no oscilaba, no vacilaba. Simplemente estaba. Un instante antes no existía, y al siguiente sí. Y fiel a su costumbre giró la cabeza, no lentamente, no de forma teatral, sino con un movimiento seco, antinatural, y miró directo al lente. Quise entrar, quise probar que era alguien, cualquiera, pero no pude moverme. Mis piernas no respondían, mi boca estaba seca, mi cuerpo simplemente se negó a obedecerme. Me quedé allí, paralizado, mirando mientras la figura permanecía inmóvil durante 6 minutos, y luego desapareció. Nunca la he visto entrar, nunca la he visto salir, solo aparece cuando la noche está más profunda y el peso del duelo es más denso. Ya no hablamos mucho del tema. Seguimos usando las cámaras, pero evitamos revisar las grabaciones de la capilla salvo que sea absolutamente necesario. Algunos del personal han empezado a dejar pequeñas ofrendas en la puerta. Flores, velas, rosarios antiguos. Una vez vi a alguien dejar una nota doblada sobre un banco. Los ataúdes permanecen intactos. Los muertos descansan en paz. Pero alguien, o algo, todavía viene a vigilarlos. No todas las noches, pero las suficientes como para recordarnos que no todos los que lloran están vivos. Y en este oficio aprendes algo muy importante. El silencio no siempre está vacío. A veces es una respuesta. Hola amigos, gracias por acompañarme en esta historia. Un saludo especial a nuestros suscriptores. Ustedes mantienen vivas estas historias inquietantes. Solo el 30% de quienes ven nuestros videos están suscritos. Si disfrutas de nuestro contenido, suscribirte nos ayuda más de lo que imaginas. Toma solo un segundo, pero marca una gran diferencia. Y si quieres mantener el escalofrío vivo, no olvides dejar tu like y compartir. Gracias de nuevo por hacerlo posible. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Historia 2. He organizado cientos de funerales a lo largo de los años. La mayoría de la gente piensa que mi trabajo trata sobre la muerte, pero en realidad trata sobre los vivos, sobre escuchar, guiar y hacer todo lo necesario para ayudar a las familias a decir adiós. La mayoría de los días son rutinarios, o al menos tan rutinarios como puede serlo la muerte, pero de vez en cuando llega una familia y algo se siente diferente. No extraño, no sobrenatural, solo fuera de lugar. Así fue con el caso Harper. Michael Harper tenía 22 años. Murió ahogado mientras pescaba en la cabaña familiar junto al lago. Según el informe, estaba solo cuando ocurrió. Su madre encontró el bote volcado, aún atado al muelle por la cuerda del ancla. Recuperaron su cuerpo 2 días después. La llamada nos llegó un jueves por la noche. Cuando vi el estado del cuerpo, entendí de inmediato por qué recomendaríamos ataúd cerrado. El agua hace cosas terribles al cuerpo humano, especialmente después de 2 noches en el frío. Entonces llegó la señora Harper para hacer los arreglos. Entró con un abrigo gris sencillo, las manos entrelazadas y una expresión imposible de leer. Se sentó, miró fijamente hacia adelante, y antes de que yo pudiera siquiera ofrecerle mis condolencias, habló. El ataúd se queda cerrado, dijo. No lo abran, ni siquiera lo pregunten. Le aseguré que no habría problema, que siempre respetamos los deseos de la familia. Pero luego añadió algo más, algo que me hizo detenerme. Él no está realmente ahí. Esperé. No estaba llorando. No temblaba. Su voz no era débil, solo serena, casi como si relatara un hecho cotidiano. Me contó que desde la noche en que su hijo se ahogó, había estado regresando a casa. No en sueños ni en visiones, físicamente. Cada noche alrededor de las 3 de la mañana, dijo. Él entra por la puerta trasera, está empapado,
goteando, igual que el día que lo sacaron del lago. Al principio pensé que hablaba en sentido figurado. El dolor hace cosas extrañas. La gente dice cosas para sobrellevarlo. Pero ella siguió. Describió cómo encontraba charcos, cómo oía pisadas y el crujido de las escaleras. Decía que se levantaba para comprobar, pensando que quizá estaba perdiendo la razón. Pero entonces lo veía, de pie en el pasillo, en la penumbra, la ropa pegada al cuerpo, la cabeza ligeramente ladeada, observándola, sin decir palabra. Intento limpiarlo, me dijo refiriéndose al agua, pero en la mañana ya no hay nada. No hablaba con emoción, no intentaba convencerme, simplemente relataba los hechos, como quien describe el clima. Cuando me entregó la foto para el obituario, Michael sonriendo, con una caña de pescar, descalzo sobre el bote, noté que sus manos no temblaban, estaban completamente firmes. Procedimos con los preparativos. No pidió flores, no quiso una ceremonia larga, solo lo justo para que la familia se reuniera. Ataúd cerrado, claro, no solo por el estado del cuerpo, sino porque, según ella, estaba vacío. Solo asistieron unas pocas personas. Ella se sentó al fondo. No levantó la vista ni una vez. Nunca miró hacia el ataúd. Sus ojos se mantuvieron fijos en las puertas, como si esperara a alguien. Al terminar, cuando los asistentes comenzaron a salir en silencio, se acercó a mí. Tenía que hacerlo, dijo, por los demás, para que crean que se fue. Luego levantó la vista. Su expresión seguía vacía, pero su voz se volvió más baja. Pero yo lo veo. Todavía escucho el agua golpear el suelo. Enterramos el ataúd 2 días después. Ella no se quedó. Observó desde su coche, con el motor encendido, y se marchó antes de que cayera la última palada de tierra. No esperaba volver a saber de ella. Pero unos meses después, un colega de otra ciudad me contó algo. Una mujer había ido a hacer sus preparativos funerarios. Quería que su ataúd se sellara no solo con cerraduras, sino con pernos reforzados. Cuando le preguntaron por qué, respondió con voz firme, sin emoción alguna: porque cuando muera, no quiero volver empapada. Historia 3. He estado en el negocio funerario por más de 27 años. He visto de todo. El dolor en su forma más cruda, familias rotas por la pérdida, personas que mueren tranquilamente mientras duermen y otras cuya vida termina de manera repentina y violenta. He enterrado a los muy ancianos y a los terriblemente jóvenes, pero nada, ni siquiera las noches más difíciles, me preparó para lo que sucedió con el cuerpo del señor Lawson. Gregory Lawson, de 53 años, divorciado, trabajador de la construcción. El tipo de hombre que parecía haber pasado por más días duros de los que cualquiera podría soportar. Piel curtida, hombros anchos, manos fuertes. Murió durante lo que el informe policial describió como una altercación violenta. No se dieron más detalles, pero al preparar el cuerpo vimos las marcas, hematomas profundos, heridas en el tejido, señales claras de que su muerte no fue tranquila. Lo entregaron a la funeraria justo antes de la medianoche, un martes. Eso ya era inusual. Las empresas de transporte prefieren hacer las entregas durante el día, salvo que la familia insista, lo cual no ocurrió. Lawson tenía una sola pariente, su hija, Aaron. Pasó una vez brevemente, firmó los papeles, pidió un servicio con ataúd cerrado y se fue sin quedarse más tiempo del necesario. Cuando terminamos el embalsamamiento, mi asistente Sam y yo colocamos el cuerpo en uno de nuestros ataúdes antiguos, pero bien conservados. Roble oscuro, herrajes de bronce, cierre firme de 3 pines. Nada fuera de lo común. Cerramos la tapa y lo trasladamos a la capilla, que usamos también como área de preparación para los servicios del día siguiente. A la mañana siguiente llegué temprano, como suelo hacer, antes de que saliera el sol, y el ataúd estaba abierto. No completamente, solo una pequeña separación limpia, como si alguien lo hubiera desbloqueado con cuidado y levantado.
No forzado, no roto, solo abierto. Pensé que quizás Sam había olvidado cerrarlo correctamente después del último ajuste. Sucede, aunque raramente. Lo cerré de nuevo yo mismo. Escuché los peines encajar. Di un empujón firme, sólido, cerrado. Esa noche me fui temprano. Sam se quedó un poco más limpiando. Más tarde juró que revisó el ataúd antes de irse. Seguía cerrado, asegurado. Pero el jueves por la mañana, cuando llegué, la tapa estaba abierta otra vez, exactamente igual, sin marcas de herramientas, sin daños, sin signos de presión. Lo revisamos todo. Los mecanismos funcionaban perfectamente. No había hinchazón de la madera ni fallos en el sello. Lo cerramos de nuevo, y esta vez coloqué una cuña de madera bajo la tapa, un pequeño truco que usamos cuando el cierre no ajusta bien. Viernes, tercer amanecer. Lo mismo, pero esta vez la cuña había sido retirada y colocada ordenadamente en el suelo, junto al ataúd. Sobre la tapa había una huella tenue, marcada en el barniz, como si algo o alguien la hubiese presionado desde dentro. Llamé a Sam y le pregunté si había regresado durante la noche. Dijo que no. Le creí. Llevaba 10 años trabajando conmigo. Manos firmes, mente clara, sin motivos para mentir. No dijimos nada a Aaron. Tenía programada una visita privada esa noche antes del entierro y no era necesario preocuparla. Aún así, algo no me dejaba tranquilo. Decidí quedarme. Apagué las luces. Dejé solo la penumbra habitual. Me senté en el último banco, sin música, sin distracciones, solo el crujido del edificio mientras la noche se asentaba. El tiempo pasó lentamente. Mi café se enfrió. Cerca de la medianoche, el sueño empezó a vencerme, y entonces lo oí. Tap, tap. Me quedé helado. No era el crujido de la madera. No era un ratón en la pared. Era un sonido intencionado, un patrón, como dedos golpeando. Me levanté despacio, avanzando unos pasos hacia el ataúd. Tap, tap, tap. Ahora era inconfundible. Venía desde dentro, del interior de la tapa. Quise pensar que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero mi corazón estaba firme. No temblaba. No era miedo, era certeza. Apoyé mi palma sobre la tapa. Estaba fría, más fría que el aire del lugar, fría de una forma que no pertenecía a este mundo. Y entonces, silencio. No lo abrí. Quiero dejar eso claro. Soy director funerario, no un idiota. Fuera lo que fuera, o no fuera nada, no necesitaba verlo otra vez. Salí de la capilla, cerré con llave y dormí en mi oficina con la puerta cerrada y las luces encendidas. A la mañana siguiente llamé a un técnico externo para inspeccionar el ataúd. No encontró nada. Dijo que era uno de los ataúdes mejor sellados que había visto, que no había motivo alguno para que siguiera abriéndose. Incluso bromeó. Tal vez el difunto intenta enviarle un mensaje. No me reí. Enterramos al señor Lawson esa misma tarde. Aaron estuvo presente, de pie, inmóvil, sin pronunciar palabra durante todo el servicio. Luego se marchó sin despedirse, sin volver a preguntar nada, sin visitar jamás su tumba. Pero hay algo que nunca conté, hasta ahora. Una semana después del entierro, recibí un sobre anónimo en el buzón de la funeraria, sin remitente, sin nota, solo una fotografía. En ella aparecía el señor Lawson en blanco y negro, de perfil, con las manos esposadas y los nudillos ensangrentados. Parecía estar en una comisaría o en un hospital, y en el fondo, casi invisible, había una joven con el rostro amoratado y los ojos vacíos. Era Aaron. No había palabras al reverso, ninguna explicación. Aún tengo esa foto guardada bajo llave en mi escritorio. No hubo nada sobrenatural en lo que ocurrió, pero algo no estaba bien. Ese hombre no murió en paz, y tampoco descansó en paz. Algunas personas llevan sus pecados a la tumba, y otras, bueno, otras se los llevan aún más lejos. Historia 4.
En mi trabajo la paz es lo que siempre buscamos ofrecer, a las familias, al ambiente y sí, también a los muertos. Buscamos transiciones tranquilas, despedidas limpias, silencios ordenados. Pero de vez en cuando llega un caso que no se queda callado, uno que permanece, uno que no descansa. Su nombre era Margaret Elsie, 81 años, viuda, sin hijos. Vivía sola en una casa modesta a las afueras del pueblo. Los vecinos decían que era reservada, amable, de voz suave, el tipo de persona que regaba sus plantas siempre a la misma hora y jamás se perdía su paseo vespertino. Margaret murió mientras dormía. Fallo cardíaco, nada dramático. Una partida tranquila, según el forense. Simplemente se fue al amanecer. Recuerdo cuando la trajeron. Su expresión era serena, como si hubiera estado soñando algo placentero. Sus manos aún estaban tibias cuando la colocamos sobre la mesa. Ese detalle se me quedó grabado. Programamos la preparación para la tarde siguiente. Nada elaborado, embalsamamiento básico, ataúd cerrado según su testamento. Aún así me gusta dejarlo todo impecable. Cerramos los ojos, sellamos la boca, alineamos los rasgos para que el rostro se vea en paz, por si algún familiar llegara a pedir una última despedida. Esa noche la dejamos en una habitación climatizada, sin manipulación, sin interrupciones. Usamos una cámara infrarroja pequeña en el área de preparación, no por superstición, sino por precaución legal. A veces las familias piden revisar las grabaciones si desaparece una joya o para confirmar el procedimiento. A la mañana siguiente, Jude fue el primero en llegar. Yo estaba atendiendo otro caso cuando me llamó. Apenas 5 minutos después, contesté al primer timbrazo. «Jefe», me dijo, «tiene que venir a ver su cara». No entendí hasta que llegué. La boca de Margaret había cambiado. Los labios que habíamos dejado suavemente cerrados ahora estaban abiertos. No un poco, sino exageradamente, estirados hacia atrás más allá de lo natural. Los dientes expuestos, las comisuras extendidas hasta casi rozar las orejas en una mueca grotesca. No era una contracción típica del rigor mortis. No, aquello tenía intención, como si algo se hubiera abierto paso desde dentro. Revisamos todo. Ningún desplazamiento del tejido, ninguna ruptura, ninguna presión interna. No había acumulación de gases, nada que justificara esa distorsión. Tuvimos que actuar rápido. La ceremonia era en menos de 24 horas, y aunque el ataúd debía permanecer cerrado, no podíamos arriesgarnos a que algún familiar pidiera verla. Usé cera mortuoria en las mejillas. Jude reforzó la mandíbula con un inyector de aguja. Incluso suturamos las encías, algo que rara vez hacemos. Al final volvió a lucir compuesta, pero apenas. Había una tensión debajo del maquillaje, como si su rostro no quisiera mantenerse así. Lo habríamos dejado en eso, una anomalía post-mortem sin más, de no ser por la grabación. Esa noche, después del cierre, revisé la cámara. La imagen era en blanco y negro, baja resolución, 12 fotogramas por segundo, lo justo para captar cualquier irregularidad. A las 2:14 de la mañana, Margaret permanecía inmóvil, como era de esperar. A las 2:16 la cámara titiló brevemente. Pasa a veces con las fluctuaciones eléctricas. A las 2:18 su rostro empezó a moverse, no de golpe, lentamente, fotograma a fotograma. Los labios comenzaron a curvarse, como si alguien tirara de un hilo a través de un lienzo. Las mejillas se levantaron, los dientes aparecieron. No era un espasmo, no era un reflejo muscular. Sonreía, y no miraba hacia el techo. Sonreía hacia la izquierda, hacia la pared, hacia la esquina de la habitación, justo fuera del alcance de la cámara. Mantuvo esa sonrisa durante 3 minutos. Luego volvió la quietud. Por la mañana su boca se había congelado así. No muestro ese video a nadie. Aún está guardado en el disco de seguridad, con fecha y hora exactas. Solo lo he visto 2 veces desde aquella noche. Una con Jude, otra a solas.
Cuando enterramos a Margaret, el ataúd estaba firmemente sellado, cerrado con silicona, por si acaso. Y aunque nadie más lo diga, yo sé que algunas sonrisas no nacen de la paz, sino de algo que no quiere descansar. Historia 5. Mantenemos a nuestros muertos en el frío, no por miedo, sino por necesidad. La cámara frigorífica al fondo de la funeraria es una parte estándar de cualquier instalación como la nuestra. Paredes de acero inoxidable, estantes con cerradura, aire gélido fluyendo las 24 horas del día. Puede contener hasta 12 cuerpos a la vez. He pasado más tiempo del que quisiera dentro de esa habitación, verificando etiquetas en los pies, registrando ingresos, asegurándome de que todo esté en orden. Con el tiempo te vuelves insensible, inmune. El silencio se vuelve rutina, la quietud, esperada. Pero en esta profesión hay un tipo de silencio que nunca olvidas, un silencio equivocado, de esos que se sienten conscientes. Todo comenzó hace 2 años, de forma sutil, casi imperceptible. Un miembro del personal comentó haber oído una voz dentro de la cámara. Palabras murmuradas, bajas, rítmicas. Pensó que alguien estaba rezando. Fuimos a revisar. No había nadie. Semanas después alguien más escuchó algo. No eran rezos esta vez, sino llanto ahogado. Pensaron que venía de los conductos de aire. Mandamos a revisar el sistema. Nada anormal. Pero los sonidos continuaron. Susurros, frases entrecortadas que se detenían justo cuando uno se acercaba demasiado. Una mañana nuestro embalsamador, un hombre que llevaba casi 7 años trabajando aquí, entró en mi oficina visiblemente alterado. Dijo que había estado organizando los estantes, colocando un cuerpo recién llegado en la posición número 10. Los demás seguían en silencio. Y entonces, desde el fondo de la cámara escuchó su propio nombre. Claro, nítido, con voz masculina. Se quedó inmóvil, esperó y volvió a escucharlo. Su nombre otra vez, sin eco, sin burla, simple, directo. Revisó cada etiqueta. Ningún cuerpo con su apellido. Ninguna coincidencia. La voz volvió por tercera vez, más fuerte, más cerca. Salió del cuarto y no volvió a entrar jamás. Ese fue su último día de trabajo. Ojalá pudiera decir que todo terminó ahí, que fue la imaginación de un hombre exhausto. Pero no fue así. Con el tiempo, más empleados comenzaron a escuchar cosas. Voces que pronunciaban sus nombres, palabras en idiomas desconocidos, respiraciones entrecortadas, lamentos que parecían demasiado reales. Siempre, provenientes del fondo del refrigerador. Hicimos revisar el aislamiento. Pensamos que podía ser el edificio asentándose o interferencias del sistema. Incluso reemplazamos la cámara de seguridad, esperando encontrar ratones o un fallo en los conductos. Pero lo que capturamos fue peor. El video mostraba los cuerpos como siempre, quietos, etiquetados, sin movimiento. Pero el audio, alrededor de las 3 de la mañana comenzaba un susurro, una sola palabra, a veces un nombre, exactamente el de alguien del personal que trabajaba esa semana. Otras veces frases breves, quédate, escucha, y en ocasiones una melodía sin ritmo, sin tono, tarareada durante varios minutos. Guardamos esas grabaciones bajo llave. No son para el público, no son para las familias. Desde entonces cambié las reglas en silencio. Nadie entra solo, siempre se trabaja en pares, y nunca después de medianoche. Aún así a veces lo escucho. Cuando cierro por la noche, cuando el compresor se enciende y las luces zumban con ese tono bajo, el aire parece hablar. Un murmullo, no del todo voz, no del todo pensamiento. Un susurro que recuerda que, incluso en el frío, algo sigue despierto. Gracias por acompañarme en estas historias. Su apoyo lo significa todo, y me encanta leer sus reacciones y experiencias en los comentarios. Si estos relatos te hicieron estremecer o te mantuvieron al borde del asiento, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más historias escalofriantes.
¿Alguna vez has experimentado algo parecido? ¿O tienes tu propia historia inexplicable que contar? Me encantaría leerla en los comentarios. Cada historia suya añade otra capa a esta creciente comunidad de amantes del horror. Y si conoces a alguien que disfrute de un buen susto, compártelo. Recuerda, a veces los relatos más aterradores son aquellos que podrían pasarle a cualquiera de nosotros. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video si te atreves.